Ya estamos grabando. Fíjense. Si ustedes notan que yo alzo la voz es para que la grabación se capte, el audio. Cuando se habla de múltiplos y submúltiplos de las unidades eléctricas, que también son las mismas electrónicas, hablamos del amperio, hablamos del voltio, hablamos del ohmio, y hablamos del vatio, que se designa con la letra W, porque se utiliza la W por la palabra watts. O sea, diferencia de potencial, flujo de electrones, oposición de los componentes de los circuitos y el calor que genera los circuitos. Ahí está. Los vatios, el calor. Pero estas unidades que acabo de señalar representan las unidades básicas de la electricidad y de la electrónica. Entonces, esto se considera como unidades básicas. Pero resulta que existen otras unidades con que trabajan los electricistas y otras con que trabajan los electrónicos, y eso nos diferencia. Por ejemplo, voy a comenzar con diferencia de potencial. Un electricista trabaja con kilovoltios. Y nosotros los electrónicos también, porque la pantalla de un televisor, para que choquen los electrones en la pantalla, tiene un flyback que genera 40, 45, 35 kilovoltios. O sea que nosotros trabajamos con eso también. Pero un electricista es raro que trabaje con milivoltios, milésima parte del voltio, o esa U estilizada no es una U, es la palabra micro, una letra griega, microvoltio, que significa algo 1.000.000 de veces, un millón de veces más pequeño que el voltio. Entonces estas unidades las utilizamos somos nosotros, los electrónicos. Por ejemplo, un control remoto no se quema. ¿Por qué? Porque trabaja con 2 pilas, 3 voltios. Y energiza un circuito que tiene un integrado, un diodo de rayos infrarrojos, que eso no consume mucha corriente y se produce ese rayo que comunica con el televisor o con el aparato. Pero ¿qué es lo que pasa con los controles remotos? Que usted taca y daña la tecla. Pero ese es un circuito que no se quema por corriente, porque no tiene energía suficiente para quemarse. Es un circuito que trabaja
la energía se reparte y llega microamperios, milivoltios, etc. Voy a hablar de la corriente ahora. Solamente aquí en Guayana, en Alcázar, en Sidón, se habla de kiloamperios, miles de amperios. ¿Por qué? Porque para fundir el aluminio en esas celdas, la corriente que pasa por ahí para fundir el aluminio es de miles de amperios. Igualmente los hornos de Sidón para fundir el acero, ¡pam! Un electromagneto, ¡pam! Pega la chatarra, la levanta, la mete en el horno y el horno la funde, pero ese horno es eléctrico. Nosotros en verdad sí no trabajamos con altos valores de corriente. Eso se lo dejamos a los electricistas para que se maten, para que se mueran, porque la electricidad es lo que mata. Nosotros trabajamos como electrónico, ganamos más billetes que un electricista y trabajamos con miliamperios y con microamperios, milésimas partes del amperio o millonésimas partes de amperio. Ese es el campo de nosotros. ¿Por qué? Porque un televisor, ese que está prendido, que me está grabando, donde ustedes están viendo la grabación, no consume un amperio. Y ese grandote, yo no sé cuántas pulgadas es, 32, no sé. Ok. No consume un amperio. Yo tengo todo medido. Todo medido. Entonces, nosotros los electrónicos trabajamos con aparatos generalmente que no consumen grandes corrientes para energizarse, para trabajar. Mire, una computadora, esa computadora no consume un amperio. Bueno, usted está haciendo un proceso, un programa fuerte, grabando así, entonces aumenta un poco la corriente. ¿Por qué? Porque el procesador está activándose totalmente, casi. Porque los computadores energizan los circuitos dependiendo de los programas que estén trabajando. Y mientras más usted opera con programas en un computador, el computador consume más corriente o menos corriente. Así son las cosas. Voy a hablar de ohmio, o sea, de la oposición que ofrecen los circuitos al paso de la corriente, ohmio. Bueno, aquí sí. Hay kiloohmio, ese símbolo significa omega, pero es que se utiliza para la resistencia, el ohmio. Hay kiloohmio, hay megaohmio, millones de ohmios. Pero no existe. Y si existe es porque un científico la inventó por interés de que está estudiando la superconductividad, que eso lo estudian solamente los científicos. ¿Qué es superconductividad? Es aquellos compuestos o materiales que no ofrecen casi resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y esos estudios lo llaman el estudio de la superconductividad.
Todavía no hay o no se ha descubierto aquel superconductor que no ofrezca resistencia al paso de la corriente. Porque si se descubre, al no haber resistencia, no hay calor. Porque el calor se genera en los aparatos porque los electrones, cuando pasan por una resistencia para ser controlados, se pretujan y producen calor. Esa es una forma de explicar, pero en realidad en las cosas atómicas ellos hablan de cuantos de energía y de fotones, etcétera, etcétera. Estructura atómica, energía atómica. Entonces, hacia abajo no hay unidades menores que el ohmio. Los conductores son buenos conductores y el oro es uno de ellos. Pero tienen su pequeña resistencia en ohmio de 0, tanto, 0,00, una pequeña resistencia en ohmio. Esa pequeña resistencia de los conductores hacen que ellos mismos generen calor. Y es por eso que los conductores, cuando se compran en base a la corriente, y mientras más corriente va a pasar por un conductor, el conductor tiene que ser más grueso. Los conductores, cuando se compran, por ejemplo, el conductor número 12, tanto de casa como de carro, aguanta hasta 30 amperios. Pero el conductor número 10, que el número es menor, pero el grueso del conductor es mayor, aguanta hasta 50, 55 amperios, casi 60 amperios. Se estila que cuando se hacen las instalaciones eléctricas de las casas, no debe de usarse ningún conductor mayor al número 12, por lo menos el 14. No sea pichirre, porque ese es muy delgado para una casa. Compre, gaste, porque eso se puede calentar y se puede quemar. Sin embargo, hay personas que para ahorrarse compran conductores número 14, 16, son más finos, más delgados. Pero eso es dicho por los ingenieros en construcción, no puede hacerse en residencia conductores mayores al 12, del 12 para abajo. Por ejemplo, si usted va a instalar un aire que eso consume 15 amperios, cuando prende, etcétera, bueno, usted lo hace con conductores número 10 y lo instala desde el tablero principal con su breaker, porque ese es un motor y los motores cuando arrancan consumen 3, 4, 5 veces corrientes mayores a la que él utiliza para trabajar en el momento del arranque. Entonces, cuando usted vea que en su casa, cada vez que prende la nevera, las luces se apagan o tienden a apagarse, resuelve ese problema ¿cómo? Todo lo que consuma bastante corriente, microondas, calentadores de agua, cocinas eléctricas, su instalación completa desde el principio, o sea, desde el tablero con su breaker, para que la energía se reparta, pero es desde el tablero y no hace ningún efecto cuando jala corriente a los demás aparatos de las demás instalaciones. Y se resolvió el problema. Voy a hablar de vatios. Vatio es calor, es lo que uno paga.
Y aquí hay kilovatios. Bueno, lo que se paga en las casas, usted lo que paga son los kilovatios que consume. No, pero es que yo vivo por la perimetral y entonces yo me conecto a la línea y yo no pago. Bueno, está bien, no pago. Pero si te pones al día, tú lo que vas a pagar son los kilovatios que tú consumes. ¿Okay? Así es. Existe también el megavatio. Bueno, Guri, para alimentar las ciudades y generar la energía de Venezuela, genera muchísimos megavatios. Claro que eso tiene su capacidad adecuada, que no la puede sobrecargar, porque entonces se recalentaría toda la planta, etc. Y hay que poner otro generador, otro gas, y entonces hay como 12 generadores que lo van interconectando para aumentar la capacidad de corriente de las ciudades que alimenta Guri. Entonces, ¿qué pasa? Hay lo que llaman un control de carga, que es una habitación así como más o menos de este tamaño o más grande, donde están los tableros y las cosas medidores de cada generador que están funcionando, otros que están parados, otros que están en mantenimiento. Vamos a instalar, vamos a poner a funcionar el generador tal, prepara todo. Bueno, el tipo prepara todo, acomoda las líneas y eso, nivela las cargas de cada ramal, de cada cuestión, para que todos tengan una corriente parecida, etc. Estamos listos. ¡Pam! Instalan y ponen en la línea a funcionar la energía del otro generador. Para ello es necesario que sincronice la corriente alterna del generador con la energía ya que tiene la línea, y eso lo hace un aparato, una aguja, o muchas veces son bombillos que se prenden, entonces llegan y se van apagando hasta que todo queda sincronizado. Manda a conectar el transformador y a meterle energía, y entonces se cierran los seccionadores, que eso suena durísimo, y se cerraron, porque eso lo cierran, es a fuerza de pura presión y pura cuestión que entran los seccionadores. Y se puso a funcionar un generador con los otros. Entonces, en Guri podemos hablar de megavatios. Kilovatios es lo que consume las casas en las ciudades. Los vatios son el consumo de los aparatos. Por lo menos el bombillo de la clase del circuito simple consume una energía de 100 vatios. Si es un bombillo de alta eficiencia, un bombillo de 100 vatios, que no lo he visto todavía, en alta eficiencia alumbraría como 500 vatios, porque he comprado desde 80 vatios, algo así. Pero un bombillo de 80 vatios de alta eficiencia enciende el gas, y el gas ilumina como un bombillo de lo viejo de 500 vatios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es preferible regalar los bombillos y que todo baje el consumo de corriente para que todo trabaje bien, y eso es lo que hacen en Cuba, lo que hacen aquí. Regalar, porque hay que regalar para que baje la corriente. Mira, tú tienes bombillos de los viejos, aquí están los bombillos, ponlo, yo te los voy a poner, chicos. Porque se está economizando energía, y los aparatos trabajan más descansados y pueden suministrar más corriente cuando se necesita. Y esos bombillos lo van a seguir regalando porque eso es necesario. Bombillos de alta eficiencia.
Ese bombillo que yo le enseñé ahorita, que se repara, es un bombillo que alumbra así como es, así como es. Porque otra cosa, en electrónico se estila que su sitio de trabajo tiene que tener una tremenda iluminación de este tipo, blanca, porque la iluminación del bombillo viejo, eso cansa la vista y le va a enfermar la vista. Es bueno que lo sepa. Existe también el milivatio, que es el consumo de un control remoto. Consume milésimas partes de vatio. Es tanto así que usted le cambia las pilas a un control remoto y la vuelve a cambiar dentro de un año. Porque eso no consume energía, no consume casi energía. Y por lo tanto, cuando se daña es porque usted le perforó la tecla, ya eso no funciona por ahí, por el trabajo de la tecla. Pero no porque se quemó algo adentro, no, eso está bueno. Algunas personas lo destapan, le ponen, qué sé yo, un papelito, una broma ahí de metal, y fue la cuestión. También hay en los vatios el micro vatio, o sea, la millonésima parte del vatio. Estas unidades pequeñas ya saben que son trabajadas por el electrónico. Por eso es que el electrónico, como trabaja con unidades pequeñas, necesita su tester digital, necesita su osciloscopio, instrumentos que detecten las cosas pequeñas, los parámetros pequeños. Ahora, estas cosas, por lo menos el osciloscopio no se consigue aquí. Eso hay que ir a Caracas, a la Plaza Candelaria, y preguntar, mira, cuáles son los distribuidores. Allá, por lo menos la persona que es pequeño comerciante, como Michelle, por ejemplo, ese se daba el lujo de traer containers de repuestos y cosas de electrónica, containers, de esas cosas que vienen en los barcos. Pero ya como las cosas han cambiado con la cuestión del dólar, ya los mismos contactos y las cosas que tenían antes, eso se acabó. Ya solamente quedan pocos importadores de las cosas de electrónica, y eso están la mayor parte en Caracas, en Valencia, en esa ciudad. Maracay, Puerto Cabello, por ahí es la cosa. Pero Ciudad Bolívar es un monte para la electrónica. Entonces, para acá hay que utilizar la técnica esa que yo le digo, que es preferible comprar aparatos nuevos de lo que usted va a trabajar y tenerlos de repuesto, o los mismos aparatos viejos pero que sean igual a lo que usted va a trabajar. ¿Por qué? Porque el electrónico no debe pararse por repuesto. El electrónico que se pare por repuesto, preferible que no la trabaje, porque vas a perder el tiempo, chicos. Mira, tú revisas un aparato, sabes lo que es, y después, ay, no hay repuesto, no puedes reparar. No puede ser. No puede ser. Tú tienes que tener tu stock de donde tú sacas los repuestos. Esto que acabo de explicar son los múltiplos y los submúltiplos de las unidades eléctricas y electrónicas, que es lo que se refiere el punto que estamos tratando. ¿Okay? Las unidades de voltaje, unidades de corriente, unidades de resistencia
y unidades de potencia. Y la persona tiene que conocer de esas unidades, porque nosotros los electrónicos debemos de saber de las magnitudes, de los parámetros con que trabajan los aparatos eléctricos y electrónicos. Y precisamente debemos de saber cómo se engranan. Y la forma como se engranan es la ley de Ohm y la fórmula de la potencia. En el transcurso del curso les voy a seguir explicando, y usted va a llegar a un momento en que va a dominar el manejo de eso, porque yo le voy a hacer demostraciones para grabarle en su mente el funcionamiento de los circuitos. Esa es mi función.